Buenos días alumnos, les habla el profesor Carlos. En esta oportunidad vamos a hablar sobre el periodo formativo inicial. Acuérdense que el hombre, desde que llega a nuestro territorio, se empezó a agrupar en pequeños grupos humanos. Esto significa que todavía no había una organización ya establecida entre ellos. Pero conforme va pasando el tiempo, ellos van descubriendo nuevas actividades. Y estas nuevas actividades va a permitir a ellos tener una mejor organización. Incluso, en este periodo llamado el formativo inicial, podríamos decir que sería el inicio de la cultura en el Perú. Entonces, vamos a ver qué características vamos a encontrar en este periodo. Con respecto a la característica económica, vamos a ver que la agricultura va a jugar un rol muy importante, ya que en la antigüedad la agricultura era la actividad más usada por los antiguos hombres. Es decir, existía el famoso intercambio de cultivos o de productos. Esto se llama el famoso excedente de producción. Es decir, ya no solamente ellos podían cultivar y luego cosechar para ellos mismos, sino que les sobraba comida o alimentos para poderlo intercambiar con otras personas. Entonces es así como ya la agricultura empieza a tener un gran desarrollo. Esto mayormente se da en el sector andino, para luego irse a las otras regiones, en este caso a la costa. Y a la vez también la agricultura va a generar un gran avance, es decir, va a existir una tecnología agrícola, ya que ellos van a empezar a hacer uso del abono, de las semillas y de los canales de irrigación. Esto fue fundamental para que sus cultivos empiecen a tener una gran mejoría. Ahora, los sacerdotes van a estar muy relacionados a lo que vendría a ser la agricultura, ya que ellos iban a predecir épocas de siembra, épocas de sequía, épocas de inundación, ya que ellos eran los que invocaban a los dioses. Y los dioses, según los sacerdotes, eran pues los que le daban las órdenes en qué momento sembrar, en qué momento cosechar. Entonces ellos tenían mucho manejo sobre lo que era la astronomía, o sea, el conocimiento sobre los astros. Y con respecto a la ganadería, que era otra actividad fundamental en aquella época, ellos se dedicaban a la crianza y domesticación de camellos, en este caso camellos americanos, como la llama o la vicuña. Y estos animales servían como alimentos, es decir, el uso de su carne. Como transporte, es decir, llevar mercadería o productos de un lugar a otro, o también conocido como bestias de carga. Y también nos proporcionaba lo que era la lana, para lo que era la elaboración de abrigos, o de chompas, o de cualquier otro tipo de vestimenta. Y también pues tenemos una actividad nueva que aparece, que vendría a ser la cerámica, en la cual ellos van a hacer objetos o mejor dicho, van a ser objetos de depósitos y también objetos de traslado de alimentos. Esto está muy relacionado a lo que era la agricultura, ya que en estos recipientes de cerámicas ellos van a guardar estos famosos excedentes de producción, van a guardar ciertos alimentos, ya que acuérdense que la agricultura estaba teniendo un gran desarrollo en aquellos años. Ahora vamos al aspecto social. Acá se va a aparecer una gran diferencia social, es decir, entre los gobernantes y los gobernados. Los gobernantes, que vendrían a ser los sacerdotes, los militares, y mejor dicho, bueno, en esa época todavía no existía el término militar, ya que ellos todavía no se dedicaban a conquistarse entre pueblos. Solamente acá podríamos hablar de los reyes sacerdotes. Ellos eran los que tenían el poder. ¿Sobre quién tenían el poder? Sobre el pueblo. Entonces teníamos, se puede decir, la clase alta y la clase baja nada más. Acá no había clase intermedia. Acuérdense que recién estaba pues en este proceso de desarrollo como sociedad. Ahora, la diferencia social radicaba en las funciones y las actividades que ellos tenían y que eran muy diferenciadas unos de otros. La clase alta era pues la que dirigía y la clase baja era la que obedecía las órdenes de la clase alta. Como por ejemplo vamos a tener los gobernantes, que ellos tenían el poder político y religioso. Y el pueblo es el que va a realizar los trabajos, o sea, en comunidad, y a la vez ellos van a realizar dichas ofrendas. Las ofrendas eran para los dioses, ya que los gobernantes, en este caso los sacerdotes, eran los que pedían dichas ofrendas para que en su sociedad le vaya muy bien. Ahora, con respecto a las características políticas, tenemos que el sacerdote tenía un amplio conocimiento astronómico. Esto le permitió tener mucho poder, ya que el conocer los astros permitía que el sacerdote pueda manejar muy bien los climas, los tiempos que se producían en aquellos años, ya que el pueblo está pues, muy ligado a los climas que se podían presentar. Supongamos, si había escasez de lluvia, el pueblo iba donde el sacerdote y le reclamaba y decía, ¿por qué hay escasez de lluvia? El sacerdote le puede decir, muy bien, de repente nuestro Dios los está castigando. Entonces el pueblo le hacía caso y ellos tenían que cambiar de actitud, empezar a trabajar un poco más, etcétera, ¿no? Entonces, como el sacerdote conocía ampliamente los periodos, en este caso del año,
sabía en qué momento podía llover, el sacerdote puede decir, muy bien, población, el siguiente mes nuestro Dios nos va a bendecir con lluvias, ya que el sacerdote conocía muy bien cuáles eran las épocas de lluvia y cuáles eran las épocas de sequía. Entonces, ¿cómo llegas a realizar esto, sacerdote? Gracias a un profundo conocimiento sobre la astronomía. Ahora, el gobierno que realizaron los sacerdotes fue de carácter teocrático, es decir, gobierno de sacerdotes. Es decir, acá empiezan a aparecer los primeros estados y los sacerdotes gobernaban mediante estos dos términos o dos palabritas, que eran el aspecto terrorífico y sangriento. Esto se ve plasmado en las imágenes que ellos tienen con respecto a los dioses. Los dioses de aquella época, ya sea por sí más adelante va a aparecer Chavín, Pará, Nazca, acuérdense que ellos mayormente mediante el miedo manejaban a la población, ya que esto le permitía a los dioses ser muy respetados y venerados. Y con respecto a la religión cumplía una función política, o sea, la política y la religión iban de la mano, estaban muy ligados unos de otros. Con respecto a las características culturales, vamos a ver que se van a empezar a dar construcciones de grandes templos o centros ceremoniales. En la costa se hicieron templos o monumentos de barro y en el sector andino se hicieron monumentos o templos de piedra. Esto se debe mucho al tipo de clima, ya que en la costa no llueve mucho y en el sector andino sí llueve. Entonces tenían que tener un material resistente o acorde a su realidad con respecto al clima. Ahora, luego vamos a ver que ellos también van a realizar edificios o construcciones en forma de U. Es decir, mayormente ellos construían 3 templos o 3 edificios a los lados, ¿no? Y uno en el centro. Y esto era la forma de U que ellos representaban. A los lados significa los lados opuestos que podía tener la sociedad. Y en el centro era donde estaba el poder. Esto era lo que mantenía el equilibrio entre ambos edificios. Es así que ellos tenían esa concepción con respecto a la construcción de sus monumentos. Mayormente era lo característico que tengan en forma de U. A la vez, estos monumentos poseían escalinatas, o sea, escaleras, ya que eran pues de distintos niveles. Plazas hundidas de forma circular o rectangular. La función de los templos era pues centralizar las actividades. ¿Qué tipo de actividades? Lo económico, político y religioso. Entonces todo mayormente giraba en torno a la religión. Y con respecto a la característica religiosa, ¿qué es lo que buscaba la religión? Buscaba controlar y reprimir. Ahora, ¿quién hacía esto? Lo hacían los sacerdotes, ya que el sacerdote controlaba a la población mediante el poder que tenía, ya sea por el conocimiento de astronomía o por la presencia de los dioses que él manifestaba hacia el pueblo, o también esa relación que tenía o esa comunicación que tendría el sacerdote con los dioses. Y reprimir, el reprimir estaba muy relacionado a lo que era el miedo, a lo que era pues el terror. Entonces, de esa manera, el sacerdote tenía poder absoluto sobre el pueblo. Es así que la religión fue, en este caso, que en aquellos años el que dirigió a toda la población, ¿no? Hoy en día, pues ya no vemos ese tipo de características. Los sacerdotes tenían la facultad de comunicarse con los dioses, eran los únicos, ya que conocían mucho de astronomía. Los centros ceremoniales para ellos eran considerados observatorios astronómicos. Ahí, en estos centros ceremoniales, el único que podía entrar era el sacerdote, ya que ahí adentro él tenía esa facultad de poder comunicarse con los dioses mediante ciertas actividades rituales que podía hacer dentro de ellos, ¿no? Incluso ellos tomaban pócimas o bebidas alucinógenas y eso le permitía comunicarse a ellos con los dioses. Luego también tenemos que ellos van a lo que ya hice mención hace rato, que van a tener poder mediante las divinidades terroríficas. Era algo característico en ellos cuando manejaban pues el poder sobre el pueblo. Y estas divinidades terroríficas lo vamos a ver plasmado en la cerámica, en la escultura, en los tejidos y en la orfebrería. Es decir, que van a buscar la difusión y propagación de la religión. Ya que en aquellos años ellos, ya sea en una cerámica o un objeto de un metal precioso, ellos dibujaban imágenes felínicas de manera terrorífica. Dibujaban serpientes, dibujaban cóndores, entonces, pero todo era con rasgos terroríficos, malévolos, en el cual pues esto le permitía que el pueblo tenga miedo a los dioses y no pueda de esa manera rebelarse. Es así como ellos manejaban su sociedad en aquellos años. Entonces acabamos de ver las distintas características dentro del periodo formativo. Estas características hoy en día pues ya
han cambiado, ¿no? Pero imagínense, ¿no? En aquellos años la religión tenía un poder sobre el pueblo. Esto está en base al conocimiento de los astros. Hoy en día ya las cosas han cambiado, pero vamos a otra vez a decir que en este periodo vendría a ser el inicio de nuestra cultura en el Perú. Muy bien, alumnos, eso ha sido todo por hoy. Nos vemos en la siguiente clase. Gracias.